Mientras caminaba por el desierto de este mundo, llegué a cierto lugar donde había una guarida y me recosté en ese lugar para dormir. Y mientras dormía tuve un sueño. Soñé y he aquí vi un hombre vestido de harapos de pie en cierto lugar, vuelto de espalda a su propia casa, con un libro en su mano y una gran carga sobre sus espaldas. Miré y le vi abrir el libro y leer en él, y mientras leía, lloraba y temblaba, y al no poder contenerse más, estalló en un lamentable grito diciendo: ¿qué haré? Esta terrible situación, por lo tanto, se fue a su casa y se refrenó todo lo que pudo, para que su esposa y sus hijos no percibieran su angustia. Pero no pudo estar mucho tiempo en silencio porque su angustia aumentaba, razón por la cual declaró sus pensamientos a su esposa y a sus hijos, y así comenzó a hablarles. Oh, mi querida esposa, dijo, y ustedes, los hijos de mis entrañas, yo, su querido amigo, estoy en mi interior deshecho a causa de una carga que pesa mucho sobre mí. Además, estoy sin duda informado de que esta nuestra ciudad será quemada y destruida por fuego del cielo, en la cual temerosamente derribados tanto yo mismo contigo, esposa mía, y con ustedes, mis dulces hijos, quedaremos miserablemente arruinados, excepto que podamos encontrar alguna vía de escape, la cual no veo aún, mediante la cual podamos ser liberados. En ese momento, sus familiares quedaron muy sorprendidos, no porque creyesen que lo que él les decía era cierto, sino porque pensaban que algún histérico destemple había entrado en su mente. Por lo tanto, al acercarse la noche, ellos esperaban que el sueño pudiera calmar su cerebro, y a toda prisa hicieron que él se fuese a dormir. Pero la noche fue tan angustiosa para él como el día, razón por la cual, en lugar de dormir, la pasó entre suspiros y lágrimas. Así, cuando llegó la mañana, ellos preguntaron cómo le fue. Él les dijo: cada vez peor. También se propuso volver a hablarles, pero ellos comenzaron a endurecerse. También pensaron en alejar su destemple con palabras malhumoradas y ásperas. A veces se burlaban, otros le molestaban y otras veces le ignoraban. Por lo tanto, él comenzó a retirarse a su cuarto para orar y lamentarse por ellos, y también para consolar su propia angustia. También caminaba a solas por los campos, a veces leyendo y otras veces orando. Y así pasó su tiempo durante algunos días. Entonces, vi una vez, cuando él iba caminando por los campos, que estaba, como era su costumbre, leyendo su libro, y tenía gran angustia en su mente, y mientras leía, gritó como había hecho antes, clamando: ¿qué haré para ser salvo? Vi también que él miraba hacia un lado y hacia el otro, como si fuese a correr. Sin embargo, se quedó quieto porque, por como percibí, no podía saber en qué dirección ir. Entonces miré y vi a un hombre llamado Evangelista que se aproximaba a él y le preguntó: ¿por qué lloras? Él respondió: Señor, percibo por este libro que tengo en mis manos que estoy condenado a morir, y después de eso llegará el juicio, y encuentro que no estoy dispuesto a hacer lo primero, ni soy capaz de hacer lo segundo. Entonces dijo el evangelista: ¿por qué no estás dispuesto a morir, ya que esta vida está llena de tantos males? El hombre respondió: porque temo que esta carga que llevo a mis espaldas me hundirá más profundamente que el sepulcro y caeré en el Tofet, o sea, en el infierno. Y, Señor, si no estoy preparado para ir a la cárcel, tampoco estoy preparado, estoy seguro, para ir al juicio y de ahí a la ejecución. Y los pensamientos sobre estas cosas me hacen llorar. Entonces el evangelista dijo: si esa es tu condición, ¿por qué te quedas quieto? Él respondió: porque no sé a dónde ir. Entonces le entregó un rollo de pergamino, y en él estaba escrito: huye de la ira por venir. El hombre, por lo tanto, lo leyó y, mirando a Evangelista con mucha atención, dijo: ¿a dónde debo huir? Entonces Evangelista dijo, señalando con su dedo a un campo muy abierto: ¿ves allá esa puerta estrecha? El hombre dijo: no. Entonces le dijo: ¿ves allí aquella luz que resplandece? Él dijo: creo que sí. Entonces Evangelista dijo: mantén tu vista en esa luz y camina directamente hacia ella. Así verás la puerta, y cuando llames se te dirá lo que debas hacer. Y así vi en mi sueño que el hombre comenzó a correr. No se había alejado mucho de la puerta de su propia casa cuando su esposa y sus hijos
Al percibirlo, comenzaron a gritarle para que regresara, pero el hombre se tapó los oídos y siguió corriendo y gritando, vida, 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 vida eterna. De modo que no miró más atrás, sino que huyó hacia el medio de la llanura. Los vecinos también salieron para verle correr, y mientras corrían, algunos se burlaban, otros hacían amenazas, y algunos otros le gritaban que regresara. Y entre quienes lo hacían, había dos que estaban resueltos a agarrarle y hacerle regresar por la fuerza. El nombre de uno era obstinado y el nombre del otro era flexible. Ahora bien, a esas alturas, el hombre que estaba a una considerable distancia de ellos. Pero, sin embargo, ellos estaban resueltos a perseguirlo, lo cual hicieron, y poco tiempo después le alcanzaron. Entonces dijo el hombre, vecinos, ¿por qué han venido? Ellos dijeron, para convencerte de que regreses con nosotros. Pero él dijo, eso no puede ser de ninguna manera. Ustedes habitan en la ciudad de destrucción, el lugar donde también yo nací. Así es, y al morir allí, tarde o temprano, se hundirán más bajo que el sepulcro, a un lugar que arde con el fuego y azufre. Piénsenlo, buenos vecinos, y vengan conmigo. Obstinado. ¿Cómo? ¿Y dejar atrás a nuestros amigos y nuestras comodidades? Cristiano. Sí, porque todo aquello que abandonen no valen nada comparado con un poco de lo que yo estoy buscando disfrutar. Y si vienen conmigo y permanecen, les irá bien como a mí, porque donde yo voy hay más que suficiente. Vengan y comprueben ustedes mis palabras. Obstinado. ¿Cuáles son las cosas que buscas, ya que dejas todo lo demás para encontrarlas? Cristiano. Busco una herencia incorruptible, incontaminada, que no se desvanece y que está atesorada en los cielos y segura allí, para ser otorgada en el momento apropiado a aquellos que buscan diligentemente. Léelo, si quieres, en mi libro. Obstinado. Bah, deja tu libro. ¿Regresarás con nosotros? Cristiano. No, yo no, porque he puesto mi mano en el arado. Obstinado. Entonces vamos, amigo flexible, regresemos nosotros y vayamos a casa sin él. Hay algunos que son unos locos vanidosos que cuando se les antoja algo son más sabios ante sus propios ojos que 7 hombres que pueden presentar razones. Flexible. No insulten si lo que dice el buen cristiano es verdad. Las cosas que él busca son mejores que las nuestras. Mi corazón se inclina a ir con mi vecino. Obstinado respondió, ¿cómo? ¿Más necios aún? Hazme caso y regresemos. ¿Quién sabe dónde te guiará un tipo tan descerebrado? Regresa, regresa y sé sabio. Cristiano respondió, no lo escuches, ven conmigo, vecino flexible. Se pueden obtener esas cosas de las que he hablado y muchas otras glorias. Si no me crees, léelo aquí en este libro. Y en cuanto a la verdad que está expresada en él, he aquí que está toda ella confirmada por la sangre de aquel que lo hizo. Respondió flexible. Bien, amigo, obstinado. Comienzo a llegar a una conclusión. Tengo intención de acompañar a este buen hombre y a echar mi suerte con él. Pero, mi buen compañero, ¿conoces el camino a ese lugar deseado? Cristiano dijo, un hombre cuyo nombre es Evangelista me indicó que me apresurase hasta una pequeña puerta que está por delante de nosotros, donde recibiremos instrucciones en cuanto al camino. Flexible dijo, entonces vamos, buen vecino, sigamos adelante. Entonces ambos prosiguieron juntos. Obstinado exclamó, y yo regresaré a mi casa, no seré el compañero de unos hombres tan equivocados y fantasiosos. Entonces, vi en mi sueño que cuando Obstinado regresaba, Cristiano y Flexible siguieron charlando por la llanura y así comenzaron su discurso. Cristiano. Bueno, amigo Flexible, ¿cómo estás? Me alegra que estés convencido de acompañarme. Si Obstinado mismo hubiera sentido lo que yo he sentido, las potestades y los terrores de lo que aún no se ve, entonces no nos habría dado la espalda tan a la ligera. Flexible. Vamos, amigo Cristiano, ya que no hay nadie más sino nosotros dos aquí hablando. Háblame más ahora. ¿Cuáles son las cosas y cómo han de disfrutarse donde vamos? Cristiano, puedo concebirlas mejor con mi mente que expresarlas con mi lengua, pero sin embargo, ya que estás deseoso de saber, leeré de ellas en mi libro. Flexible.
¿Y crees que las palabras de tu libro son ciertamente verdaderas? Cristiano. Sí, ciertamente porque fue hecho por aquel que no pudo mentir. Flexible. Bien dicho. ¿Y qué cosas son estas? Cristiano dijo. Hay un reino sin fin donde habitar y una vida eterna que se nos dará para que podamos habitar en ese reino para siempre. Flexible exclamó. ¡Qué bello! ¿Y qué más? Cristiano, hay coronas de gloria que recibimos y vestiduras que nos harán resplandecer como el sol en el firmamento celestial. Flexible. Eso es excelente. ¿Y qué más? Cristiano, ya no habrá más llanto ni tristeza, porque aquel que posee el lugar enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Flexible. ¿Y qué compañía tendremos allí? Cristiano respondió, habrá serafines y querubines, criaturas que deslumbran tus ojos al mirarlas. También te encontrarás con miles y miles de los que hayan ido antes de nosotros a ese lugar. Ninguno de ellos es hiriente, sino amoroso y santo. Cada uno camina ante la vista de Dios y permanecen en su presencia aceptado para siempre. En resumen, allí veremos a los ancianos con sus coronas de oro. Allí veremos a las vírgenes santas con sus arpas de oro. Allí veremos a hombres a los que el mundo despedazó, quemó, a quienes comieron las bestias, se ahogaron en los mares, debido al amor que tenían por el Señor del lugar. Todos ellos bien y vestidos con una vestidura de inmortalidad. Flexible respondió, escuchar esto es suficiente para cautivar el corazón, pero han de ser disfrutadas estas cosas. ¿Cómo llegaremos a ser partícipes de ellas? Cristiano dijo, el señor gobernador de este país ha dejado registrado en este libro la sustancia de la cual es, si verdaderamente estamos dispuestos a tenerlo, él nos lo otorga gratuitamente. Flexible expresó, bien, mi buen compañero, me alegra oír esas cosas. Vamos, apresuremos nuestro paso. Cristiano dijo, yo no puedo caminar tan rápidamente como debiera a causa de esta carga que llevo a mis espaldas. Entonces vi mi sueño que justamente cuando habían terminado esa charla, se acercaron a un pantano muy fangoso que estaba en medio de la llanura y descuidadamente ambos cayeron de repente en el lodazal. El nombre del pantano era Desaliento. Allí, por lo tanto, se revolcaron duramente por un rato, quedando gravemente embarrados por el fango, y Cristiano, debido a la carga que llevaba a sus espaldas, comenzó a hundirse en el pantano. Flexible exclamó, ¡Ah, vecino Cristiano! ¿Dónde estás ahora? Cristiano dijo, verdaderamente no lo sé. Flexible dijo, ¿es esta la felicidad de la que me has hablado todo este tiempo? Si tan mal lo pasamos desde el principio, ¿qué podemos esperar entre ahora y el final de nuestro viaje? Que pueda yo salir de aquí con vida y podrás poseer para ti solo el hermoso país. Y al decir esto, hizo algunos esfuerzos desesperados y salió del fango por el lado del pantano, que estaba más cercano a su propia casa. Después se fue y Cristiano no volvió a verle. Por lo tanto, Cristiano se quedó revolcándose en el pantano del desaliento él solo, pero aún así se esforzó por llegar al lado del pantano que estaba más lejos de su propia casa y cerca de la puerta estrecha, lo cual hizo. Pero no podía salir a causa de la carga que llegaba a sus espaldas. Pero yo contemplé en mi sueño a un hombre que se acercó, cuyo nombre era Auxilio, y le preguntó qué hacía allí. Cristiano le respondió, Señor, un hombre llamado Evangelista me indicó que fuese por este camino y me dirigió también hacia la puerta que está allí para que pudiera escapar de la ira por venir. Y mientras iba allí, caí en este pantano. Auxilio le dijo, pero ¿por qué no reparaste en las piedras que había para no caer? Cristiano dijo, el temor me seguía tan de cerca que seguí el camino más corto y caí. Auxilio le dijo, dame la mano entonces. Por lo tanto, él extendió su mano y Auxilio le sacó y le situó en terreno firme y le despidió para que siguiera su camino. Entonces yo me acerqué a quien le había sacado y dije, Señor, ¿por qué, ya que este lugar está en el camino de la ciudad de destrucción hacia la puerta estrecha, no se repara y se deja en mejor estado para que los pobres viajeros puedan ir hacia allí con más seguridad? Él me dijo, este pantano fangoso
Es un lugar que no puede mejorarse. Es el lugar donde llegan y se quedan continuamente toda la sociedad y el fango que se producen tras la convicción de pecado. Por eso se llama pantano de desaliento. Porque cuando el pecador es consciente de su condición de perdido, entonces surgen en su alma muchos temores y dudas y aprehensiones desalentadoras, todos los cuales se reúnen y se asientan en este lugar, y ese es el motivo del mal estado de ese terreno. No es del agrado del rey que este lugar permanezca en tan mal estado. Sus obreros también han estado según la dirección de sus supervisores de su majestad durante más de 1600 años trabajando en este terreno, por si quizá pudiera dejarse en mejor estado. Sí, y según mi conocimiento, aquí han sido tragadas al menos las cargas de 20,000 carros, sí, millones de enseñanzas saludables que en todo momento han sido traídas desde todos los lugares de los dominios del rey. Y quienes saben, dicen que son los mejores materiales para poder componer este lugar. Pero si pudiera haberse dicho que mejorase, pero sigue siendo el pantano del desaliento y así se quedará, aunque haya hecho todo lo que se puede. Es cierto que, según instrucciones del legislador, se han situado algunas piedras buenas y sólidas para poder pasar incluso por el medio de ese pantano, pero cuando este lugar agita su suciedad, como sucede cuando camina el tiempo, esas piedras apenas pueden verse, y si las ven, los hombres, por el vértigo que sufren, no las pisan, y entonces quedan enlodados a pesar de las piedras que ahí están, pero el terreno es firme de nuevo cuando logran llegar a la puerta. Y vi en mi sueño que Flexible ya había llegado otra vez a su casa. Por lo tanto, sus vecinos llegaron para visitarle y algunos de ellos le llamaron sabio por haberse regresado, mientras que otros le llamaron necio por haberse puesto en peligro a sí mismo con Cristiano. Y otros volvieron a mofarse de su cobardía diciendo, seguramente, ya que comenzaste la aventura, ya no habría sido tan infame como para haber abandonado ante unas pocas dificultades. Y Flexible estaba sentado escabulléndose entre ellos avergonzado. Pero al final recuperó la confianza y entonces todos ellos comenzaron a burlarse del pobre cristiano a sus espaldas, y esto diré con respecto a Flexible. Mientras Cristiano iba caminando en solitario, divisó a alguien a lo lejos que se acercaba atravesando el campo para cruzarse con él, y se encontraron justamente donde se cruzaban sus direcciones. El nombre del caballero al que se encontró era Sabio según el mundo. Él habitaba en la ciudad llamada Prudencia Carnal, una ciudad muy importante y no muy lejos de donde provenía Cristiano. Este hombre, al encontrarse con Cristiano, había oído hablar de él, porque la partida de Cristiano de la ciudad de destrucción había causado mucho ruido por todas partes, no solo en la ciudad donde él vivía, sino comenzó a ser tema de conversación en algunos otros lugares. Sabio según el mundo, por lo tanto, habiendo oído de él, al verle caminar con tanto trabajo y observar sus suspiros y lamentos, comenzó a entablar una conversación con Cristiano. Sabio según el mundo preguntó, ¿hacia dónde vas ahora, buen amigo, caminando bajo una carga tan pesada? Cristiano le respondió, ciertamente soy un hombre cargado, como creo que nadie lo ha estado. Y si me preguntas dónde voy, me dirijo hacia la puerta estrecha que está más adelante, pues me han informado que de allí seré situado en un camino para ser librado de mi carga pesada. Sabio según el mundo dijo, ¿tienes esposa e hijos? Cristiano le respondió, sí, pero soy tan aplastado por esta carga que no puedo deleitarme en ellos como hacía antes y me siento como si no los tuviera. Le preguntó, sabio según el mundo, ¿me escucharías si te ofrezco un consejo? Cristiano le dijo, si es bueno, lo haré, porque no tengo necesidad de un buen consejo, porque tengo necesidad de un buen consejo. Sabio según el mundo le dijo, entonces te aconsejaría que con toda velocidad te libres de tu carga, porque nunca tendrá reposo tu mente hasta que lo hagas, y tampoco podrás disfrutar de los beneficios de la bendición que Dios te ha otorgado hasta entonces. Cristiano le respondió, eso es lo que busco, librarme de esta pesada carga, pero yo mismo no puedo hacerlo, ni tampoco hay ningún hombre en nuestro país que pueda quitarla de mis hombros.
Por lo tanto, voy a este camino, como te dije, para poder ser librado de mi carga. Y le preguntó, sabio según el mundo, ¿quién te dijo que fueses por este camino para librarte de tu carga? Cristiano le redijo, un hombre que me pareció que era una persona muy agradable y honorable. Su nombre, tal como recuerdo, es Evangelista. Sabio según el mundo le dijo, le reprendo por su consejo, pues no hay camino más peligroso y difícil en el mundo que aquel por el que te ha dirigido, y lo descubrirás si te dejas guiar por su consejo. Según veo, creo que ya te has encontrado con algo, porque veo que estás cubierto de fango del pantano del desaliento. Pero este pantano es solo el comienzo de las tristezas que llegan a quienes recorren ese camino. Óyeme, pues soy más anciano que tú. Por el camino en que vas te encontrarás con agotamiento, dolor, hambre, peligros, desnudez, espada, leones, dragones, oscuridad y, en una sola palabra, muerte. Esas cosas son ciertamente verdad, habiendo sido confirmadas por muchos testimonios. ¿Y por qué iba un hombre a perderse tan descuidadamente al prestar atención a un extraño? Cristiano le dijo, Señor, esta cara que llevo a mis espaldas es más terrible para mí que todas esas cosas que me has mencionado. No, creo que no me importa lo que me encuentre en el camino, a fin de poder encontrar también con la liberación de mi cara. Sabio según el mundo preguntó, ¿y cómo llegaste a tener la carga en un principio? Le respondió Cristiano, a leer este libro que tengo en mis manos. Sabio según el mundo, le dijo, eso pensaba. Te has, te ha sucedido lo mismo que a otros hombres débiles, quienes al meterse en esas cosas demasiadas elevadas para ellos, de repente caen en estas distracciones, distracciones que no solo acobardan a los hombres, como percibo que a ti te ha pasado, sino que también les llevan a aventuras desesperadas para obtener no saben qué. Cristiano dijo, yo sé lo que obtendré, la liberación de mi pesada carga. Sabio según el mundo le dijo, pero ¿por qué no buscas un camino más fácil que este? Viendo los muchos peligros que tiene, específicamente, ya que si tienes paciencia para escucharme, yo podré dirigirte a tener lo que deseas sin los peligros con los que te encontrarás en ese camino. Sí, el remedio está cercano. Además, añadiré que en lugar de esos peligros encontrarás con mucha seguridad, amistad y alegría. Cristiano dijo, te ruego, Señor, que me descubras este secreto. Entonces Sabio, según el mundo, le explicó, en el pueblo más allá, el pueblo se llama moralidad. Allí vive un caballero llamado Legalidad, un hombre de mucho juicio y muy buena reputación que tiene capacidad para auxiliar a los hombres que llevan cargas como la tuya sobre sus hombros. Sí, por lo que yo sé, ha hecho muy bien de esta manera y además tiene capacidad para curar a quienes están en cierto modo enloquecidos por sus cargas. A él, como digo, debes acudir para recibir auxilio. Su casa no está muy lejos de este lugar y si él no está, tiene un hijo joven cuyo nombre es Urbanidad, que puede hacerlo hablar también correctamente como el caballero mismo. Allí te digo, puedes ser aliviado de tu carga. Y si no tienes deseo de regresar a donde anteriormente vivías, como ciertamente no desearía que hicieras, puedes enviar a buscar a tu esposa, a tus hijos, para que se encuentren contigo en este pueblo, donde ahora hay casas vacías, una de las cuales puedes conseguir a un precio razonable. La vida allí es también barata y buena, y lo que hará tu vida aún más feliz es que seguramente vivirás con vecinos honestos y buenos. Ahora, Cristiano estaba en cierto modo indeciso, pero concluyó, si es cierto lo que ha dicho este caballero, mi curso de acción más sabio es aceptar su consejo, y con eso no quiso seguir hablando más. Cristiano dijo, Señor, ¿cuál es el camino hacia la casa de ese hombre bueno? Sabio según el mundo le preguntó, le dijo, ¿ves por encima de aquella colina? Ah, sí, muy bien. Sabio según el mundo dijo, pues debes ir por esa colina, y la primera casa a la que llegues es la de él. Por lo tanto, Cristiano giró en su camino para ir a la casa del señor Legalidad en busca de auxilio. Pero he aquí que cuando iba subiendo la colina, parecía muy elevada, y también el lado
que estaba cerca del camino estaba tan empinado que Cristiano tuvo miedo de aventurarse a continuar, por no terminar cayendo de cabeza. Por esta razón, se quedó quieto y no supo qué hacer. También su carga le parecía ahora más pesada que cuando estaba en su camino. También salían relámpagos de la colina que hicieron temer a Cristiano que terminaría quemado. Allí, por lo tanto, se quedó sudando y temblando de miedo y comenzó a lamentar haber aceptado el consejo de señor sabio según el mundo. Y entonces vio a Evangelista que se acercaba y al divisarle comenzó a sonrojarse de vergüenza. Pero Evangelista se acercaba cada vez más y al llegar donde él estaba, le miró con una expresión severa y terrible y comenzó a razonar con Cristiano. ¿Qué haces aquí, Cristiano? Dijo Evangelista. A esas palabras, Cristiano no supo qué responder, razón por la cual se quedó sin palabras delante de él. Entonces continuó Evangelista. ¿No es tú el hombre al que encontré llorando en los muros de la ciudad de desesperación, de destrucción? Cristiano dijo, sí, señor, yo soy ese hombre. Evangelista dijo, ¿no te indiqué el camino hacia la puerta estrecha? Cristiano dijo, sí, estimado señor. ¿Y cómo es que te has dado vuelta tan rápidamente? Porque ahora estás fuera del camino. Cristiano respondió, me encontré con un caballero en cuanto superé el pantano del desaliento, quien me convenció de que podría, en el pueblo que tengo por delante, encontrar a un hombre que podría despojarme de mi carga. Evangelista le preguntó, ¿cómo era él? Cristiano respondió, parecía un caballero y me dijo muchas palabras y al final me convenció, por lo tanto vine hasta aquí. Pero cuando contemplé esa colina y lo empinada que está sobre el camino, de repente vacilé por temor a caer de cabeza. Evangelista dijo, ¿y qué te dijo el caballero? Cristiano respondió, pues me preguntó a dónde iba y yo se lo dije. Evangelista dijo, ¿y qué dijo él entonces? Cristiano respondió, me preguntó si tenía familia y yo se lo dije, pero le dije, soy muy aplazado por esta carga que llevo a mis espaldas, que no puedo deleitarme en ellos como antes. Preguntó Evangelista, ¿y qué dijo él entonces? Cristiano respondió, me dijo que me librase rápidamente de mi carga, y yo le dije que ese alivio era lo que buscaba. Y le dije, por lo tanto, voy a ir hasta aquella puerta para recibir más dirección en cuanto a cómo puedo llegar al lugar de liberación. Pero él me dijo que me mostraría un camino mejor y más corto, no tan lleno de dificultades como el camino, señor, que usted me mostró. Me dijo, un camino que te lleva a la casa de un caballero que tiene capacidad de quitar estas cargas. Por lo tanto, le creí. Y me alejé de este camino para recorrer este, por si acaso pudiera ser librado pronto de mi carga. Pero cuando llegué a este lugar y contemplé las cosas tal como son, me detuve por temor, como dije, al peligro. Pero ahora no sé qué hacer. Evangelista dijo, quédate tranquilo un rato para que pueda mostrarte las palabras de Dios. Por lo tanto, se quedó temblando. Entonces dijo Evangelista, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaban la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Tú eres el hombre que corre hacia esta desgracia. Tú has comenzado a rechazar el consejo del Altísimo y apartar tus pies del camino de la paz, incluso casi al riesgo de tu perdición. Entonces, Cristiano cayó a sus pies clamando, ¡ay de mí, porque soy pecador! Al verle así, Evangelista le agarró de la mano derecha, diciendo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Cristiano de nuevo se recuperó un poco y se puso de pie temblando, como al principio delante de Evangelista. Entonces, Evangelista continuó diciendo, presta la mayor atención a las cosas de las que te hablaré. Ahora te mostraré quién era el que te engañó y también quién era el hombre al que te envió a ver. El hombre que te engañó, que te encontró, es un sabio según el mundo y con razón llamado así, en parte porque gustó solamente la doctrina de este mundo. Por lo tanto, siempre
va a la iglesia a la ciudad de moralidad. Y en parte porque ama más esa doctrina, ya que le evita la persecución de la cruz, debido a que tiene un temperamento carnal. Por lo tanto, busca pervertir mis caminos mediante el bien. Ahora bien, hay tres cosas en el consejo de este hombre que debes aborrecer por completo. Número uno, que te haya alejado del camino. Número dos, su empeño para hacer que la cruz resulte odiosa. Y número tres, el situar tus pies en el camino que conduce a la administración de la muerte. En primer lugar, debes aborrecer el que te haya alejado del camino. Sí, y que tú mismo hayas consentido por eso, que es rechazo, es rechazar el consejo de Dios, por causa del consejo de un sabio según el mundo. El Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, la puerta a la cual te envié yo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De esta puerta estrecha y del camino hacia ella te ha alejado este hombre malvado, hasta el punto de casi causarte la destrucción. Aborrece, por lo tanto, el que te haya alejado del camino, y aborrécete a ti mismo por haberle prestado oídos. En segundo lugar, debes aborrecer su empeño por hacer que la cruz te resulte odiosa, porque has de preferirla antes que los tesoros en Egipto. Además, el Rey de Gloria te había dicho que todo lo que quiera, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Digo, por lo tanto, que es un hombre se esfuerce por convencerte de lo que será tu muerte, sin decirte la verdad de que puedes tener vida eterna, esa doctrina debes aborrecer. En tercer lugar, debes aborrecer el que sitúe tus pies en el camino que conduce a la muerte, y por eso debes considerar a quien te envió él, y también lo incapaz de esa persona fue para liberarte de tu carga. Aquel a quien fuiste enviado para obtener alivio, llamado legalidad, es el hijo de la mujer esclava que ahora es y está esclavizada con sus hijos. Y es en un misterio este monte Sinaí, el cual tuviste miedo de que te cayera encima. Ahora bien, si ella con sus hijos está esclava, ¿cómo puedes esperar que ellos te libren? Este legalidad, por lo tanto, no puede liberarte de tu carga. Ningún hombre ha sido liberado nunca de su carga por él. No, ni es probable que lo sea. No puede ser justificado por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún hombre vivo puede ser librado de su carga. Por lo tanto, el Señor sabio según el mundo es un extraño y el Señor legalidad es un engañador. Y en cuanto a su hijo, urbanidad, a pesar de su atontado aspecto, no es otra cosa sino un hipócrita y no puede auxiliarte. Créeme, no hay nada en todo ese ruido que has escuchado de estos embrutecidos hombres, sino un deseo de engañarte en cuanto a tu salvación, al alejarte del camino en el que yo te había situado. Después de eso, Evangelista gritó a los cielos en busca de confirmación de lo que había dicho, y entonces salieron palabras y fuego del monte debajo del cual estaba el pobre cristiano, lo cual hizo que se le erizara el cabello. Las siguientes palabras fueron pronunciadas: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en este libro de la ley para hacerlas. Ahora Cristiano no esperaba otra cosa sino la muerte y comenzó a llorar con lamento, incluso maldiciendo el momento en que se encontró con el Señor sabio según el mundo y llamándose a sí mismo necio 1000 veces por haber prestado oídos a su consejo. También estaba muy avergonzado al pensar que los argumentos de ese caballero, que provenían solamente de la carne, le hubieran convencido de tal modo que le hicieron abandonar el camino correcto. Tras haber hecho esto, se aplicó de nuevo a sí mismo las palabras y el sentido de evangelista del siguiente modo: Señor, ¿qué piensa? ¿Hay alguna esperanza?
¿Puedo ahora dar vuelta y regresar hacia la puerta estrecha? ¿No seré abandonado por esto y me harán regresar avergonzado? Lamento haber prestado atención al consejo de este hombre, pero ¿puede ser perdonado mi pecado? El evangelista le dijo, tu pecado es muy grande porque has cometido dos maldades. Has abandonado el camino que es bueno para recorrer caminos prohibidos. Sin embargo, el hombre que está a la puerta te recibirá porque tiene buena voluntad para con los hombres. Solamente está atento a no volver a darte la vuelta para que no perezcas en el camino cuando se inflame de pronto su ira.